Hola chicos, muy buenos días con todos ustedes. Bienvenidos a la clase de lenguaje. El día de hoy vamos a estar viendo este tema de plan de redacción. Perdón, dije clase de lenguaje, clase de razonamiento verbal, ¿ok? Clase de razonamiento verbal y el tema es plan de redacción. Bien chicos, vamos allá, vamos a verlo. A ver, vamos a ver. Bien, para ello, antes vamos a ver este video, así que nos va a introducir un poco en el tema. Así que estemos atentos. Aquí vamos. Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar sobre el texto expositivo. Un texto expositivo es aquel en el que el autor ofrece información de forma detallada respecto a un tema específico con el objetivo de informar sobre hechos, datos o conceptos particulares. Como por ejemplo cuando hacemos una exposición en clase. Cuando nos piden hacer una exposición, lo que estamos haciendo en realidad es un texto expositivo de forma oral, pero el texto expositivo también puede ser escrito. La intención de los textos expositivos es informar y por lo tanto se caracterizan por ser objetivos. Sin involucrar ninguna opinión del autor y sin necesidad de ampararse en argumentaciones para convencer al lector de nada. Simplemente estoy exponiendo un tema. Por ejemplo, voy a exponer el tema acerca de la célula. Voy a exponer acerca del sistema óseo. Voy a exponer acerca de los elementos químicos o los elementos de la tabla periódica. Todo esto son textos expositivos. No son para convencer a nadie de nada, sino para informar simplemente. Algunos ejemplos de texto expositivo son una reseña biográfica, descripciones farmacológicas, algunos textos científicos, una lista de mercado, por ejemplo, puede ser un texto expositivo. La bibliografía que nos pide algunos trabajos, esos son textos expositivos porque estoy informando de dónde saqué la información. Los folletos informativos, los informes médicos, los libros de texto, recetas de cocina, etc. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. Ok, bien chicos. Eh, acabamos de ver un video acerca del texto expositivo, ¿verdad? Ahora, es importante saber qué es un texto expositivo porque a partir de ello vamos a nosotros a estudiar este tema que el día de hoy vamos a ver, el plan de redacción, y vamos a establecer una estructura de cómo sería el orden de este texto, de este tipo de texto. Ok, para ello acá el video que nos ha podido explicar acerca de lo que es un texto expositivo y dar ejemplos, ¿no?, de textos expositivos, que su función principal pues es informar acerca de algún hecho de manera objetiva, clara y ordenada, ¿no? Entonces, nosotros vamos a analizar estos textos y vamos a darles un orden. Y para ello primero vamos a establecer este plan de redacción como viene a ser nuestro tema el día de hoy. ¿Ok? Bien chicos, vamos. Hola, soy la... Aquí vamos. Bien, vamos a primero hablar un poquito sobre el plan de redacción. Dice, un plan de redacción es un esquema de la estructura, de la estructura organizada y ordenada de las ideas. ¿Okay? Es un esquema de cómo debemos ordenar nuestras ideas, organizarlas respecto al tratamiento de un tema determinado. Se denomina plan porque aún no se trata de la redacción en sí. Claro, no es que estamos redactando, no es que tenemos nuestro texto, simplemente vamos a colocar allí las ideas que vamos a desarrollar posteriormente, ¿no? Obviamente nosotros no vamos a elaborar textos, lo que vamos a hacer es simplemente hacer el plan
del ordenar las ideas de un texto, ¿no? El plan. Ahora, si no, el bosquejo, como dice acá, previo, que traza el patrón expositivo de lo que sería el texto, ¿no? En consecuencia, permite observar la lógica del pensamiento y detectar algunos de sus errores. Interesante, ¿no? Vamos a evaluar cómo está nuestra lógica eh, de nuestros pensamientos, como aquí lo dice, ¿no? Vamos a ver qué tan hábiles somos para poder ordenar y organizar estas ideas. Obviamente vamos a tener recursos en los cuales nos podemos valer para poder ordenarlas. ¿Ok? Bien, vamos. Continuamos. Ordenamiento científico académico. Ese es el ordenamiento, el plan de esquema que nosotros vamos a establecer. Vamos a estudiarlo el día de hoy, según este tipo de criterio. Bien, dice, este tipo de ordenamiento sigue el orden canónico de la exposición o tratamiento del tema, o sea, el orden en cual el tema se va a desarrollar, o sea, esto es como que algo general, ¿no? Es lo que todo texto tiene como base, ¿no? Ese orden, todo texto lo tiene como base. Todo texto expositivo lo tiene como base. Aunque dice las partes de este tipo de exposición pueden variar según el caso. Claro que sí, pueden variar. Las tres partes fundamentales son las siguientes. Son las partes fundamentales, todo texto lo tiene. Introducción, cuerpo y conclusión. ¿Ok? Y ese es el orden que nosotros vamos a seguir en este plan de redacción. Este patrón básico se afina y precisa con cada grupo particular de ideas. Así es. ¿Ok? Entonces, ¿tenemos claro hacia dónde vamos, chicos? ¿Verdad que sí? Ok, entonces avanzamos. Bien, aquí está la estructura, como podemos observar. Ahí está, miren, estructura del texto expositivo. Ahí tenemos las tres partes fundamentales. Introducción, desarrollo, conclusión. ¿Ok? ¿Qué es la introducción? Bueno, en la introducción, como dice, vamos a introducir el tema. Vamos a dar apertura al tema. ¿Ok? Dice, se da a conocer el tema y se utiliza un tono ameno y sugerente para despertar el interés del lector. Claro, vamos a dar a conocer, vamos a poner en contexto, ¿ok? Y como es aquí, vamos a tratar de captar la atención del lector con preguntas o con alguna anécdota, no sé, alguna historia, algún punto interesante, algo que te capte la atención, algo que despierte el interés del lector. ¿Ok? Damos a conocer el tema de forma general. Estamos introduciendo el tema, pues no, es la introducción. Es algo superficial todavía. Ahora, ya en el desarrollo, luego pasamos en el desarrollo, y dice acá, se ordenan lógicamente las ideas. Claro, vamos a mantener un orden, ¿no? Se inicia con un análisis objetivo de los hechos que puede seguido de uno subjetivo si corresponde. Bueno, vamos acá nosotros, en otras palabras, vamos a empezar a analizar el tema ya de una manera profunda, ¿ok? Ya no estamos en la introducción, ahora vamos a tocar punto por punto lo referente al tema. Digamos, no sé, vamos a hablar sobre las consecuencias, las características, no sé, representantes, vamos a dar un concepto, ejemplos, en fin, no sé, estadísticas, análisis, ¿no? Vamos a profundizar y vamos a tocar varios puntos sobre este tema. ¿Ok? Ya en la conclusión, pasamos al otro punto, conclusión, como vamos a cerrar la idea. Vamos a llegar a un punto para concluir nuestro tema, ¿no? Nuestro texto. Dice, aquí es la síntesis o recapitulación de los puestos. Claro, podemos decir de manera
sintetizada, resumida, lo principal de nuestro texto, lo principal, lo esencial. ¿Ok? Ahora, se trata de una conclusión derivada de lo anterior. Ajá, puede ser una opinión, claro, puedes terminar concluyendo sobre lo que tú opinas sobre este tema, lo que te pareció, ¿no? Interesante o no, en fin. Y además puedes entregar sugerencias o proyecciones. Claro, de repente hay una problemática, entonces tú das soluciones ante esta problemática, o qué se podría hacer, o plantear proyectos también, ¿no? Ante tal, frente al tema que se esté desarrollando, ¿ok? Entonces, bueno, de esa manera uno concluye el tema, uno concluye. Ok, chicos, entonces aquí está la parte básica, es lo que nosotros, todo texto expositivo lo tiene, y pues esto nos va a servir para poder ordenar nuestras ideas. Debe comenzar siempre con una introducción, luego con el desarrollo y luego con la conclusión. Así es. Ahora, características del plan de redacción científico académico, algunas características importantes, vamos a verlos. Lo primero es que las oraciones pertenecen a un texto expositivo, ¿ok? Se busca informar. Por ser un texto expositivo, la estructura debe respetarse lo siguiente, claro, debe respetarse introducción, desarrollo, conclusión. No puede comenzar con el desarrollo, luego con la conclusión, luego la introducción, jamás. Que debe mantenerse este orden. Está conformado por un grupo de 5 oraciones como promedio. Claro, el ejercicio que nos den, nos van a dar 5 oraciones, es lo general que nos dan. Y de esas 5 oraciones vamos a empezar a ordenarlas. Vamos a ver el esquema de plan de redacción. Bien, aquí tenemos el esquema. Como ustedes lo pueden ver, esquema de un plan de redacción de texto científico académico. Introducción, está lo básico, ¿no? Lo primero, lo general. Introducción, desarrollo, conclusión. Ahora, lo específico de cada uno. En la introducción, ya lo dijimos, el concepto, ahora, ¿qué puede estar dentro de la introducción? Antecedentes que nos van a dar a conocer el tema, la naturaleza del tema, ¿no? A qué campo pertenece, presentación, expresión llamativa, claro, acá, la presentación, ¿no? Una expresión llamativa o que contenga palabras del título, un interrogante, algo que llame la atención. La etimología también es importante, se puede colocar en la introducción, una definición, aunque a veces la definición varía un poco, puede ser en la introducción como en el desarrollo también, no hay problema. Concepto, importancia, causa, orígenes, ¿no? Una idea general. Aquí se trata de una idea general sobre el tema. ¿Ok? El origen de, ¿no? Dónde parte esta problemática o este tema también se puede colocar en la introducción. Ahora, dentro del desarrollo vamos a ver ya el análisis, como es aquí la explicación del tema en sus diversas formas. Vamos a explicar el tema. Aquí nos centramos en profundizar. Pues análisis o descripción, o las características, ¿no? Clasificación, etcétera. Ese es el orden. Y pues concluimos con ejemplos, puede ser también, aquí se puede colocar en la conclusión también ejemplos, síntesis, ¿no? Resumir todo sea lo más importante del texto, recomendaciones, ¿no? Opiniones, aplicación a otro, otro contexto, ¿no? Una aplicación, proyecciones, proyectos, plantear soluciones, en fin. Ok, chicos, bien. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente. Vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Bien. Ok, chicos, aquí tenemos un ejemplo y vamos a ver cómo ordenamos, vamos a aplicar lo que hemos estado viendo. Tenemos varias alternativas y pues vamos a aplicar nuestro conocimiento para ordenar estas oraciones, ¿ok? A ver, vamos a ordenar. Tenemos aquí como título la comunicación, ¿ok? De eso se va a tratar nuestro texto. Veamos. Ahora, leamos pues primero una lectura, es importante, ¿no? Entre los elementos está el mensaje, canal, emisor.
¿ya? Estamos hablando sobre los elementos de la comunicación, ¿ok? En esta idea se habla sobre los elementos, en esta otra idea dice, hay diferentes modelos de comunicación. Acá se está hablando sobre los modelos de comunicación, elementos, como que ya nos vamos un poquito, si tenemos en mente nuestra estructura, nuestro esquema va introducción, desarrollo, conclusión, y dentro de cada parte va varios puntos, ¿no? Esto, por ejemplo, estas dos ideas, ya así a simple vista, ¿dónde más o menos podríamos como que colocarlos o ir pensando dónde podría estar? ¿Podrá estar en la introducción? ¿Qué dices? No, ¿verdad? Porque aquí ya se están tocando puntos específicos, se está desarrollando y el tema se está analizando de una manera un poco más detallada, profunda. Entonces no va en la introducción, esto ya está dentro del desarrollo, por ejemplo. Entonces no puedo comenzar con la 1 ni la 2. O sea, ideas. Ya, y con eso también, mira, todo en conjunto, chicos. Como que ya voy viendo las alternativas, digo, 1, 2, ya fue. La A y la B no puede ser porque no puedo comenzar con la 1 y la 2 porque no son parte de mi introducción. Yo no puedo colocar puntos eh, específicos que ya de una manera, tratadas de una manera un poco más detallada y profunda dentro de mi introducción. No, descartado. Tengo tres opciones, me quedan tres opciones, la C, la D o la E. Sigo, ¿no? Dice, es un acto por el cual se lleva a cabo la transmisión de información. Mira, qué bonito. Aquí nos está hablando sobre el concepto de la comunicación. El concepto muchas veces va dentro de la introducción. Podemos iniciar con un concepto, claro que sí. A ver, continuamos, ¿no? Para sacarnos de dudas. Uno de los tipos de comunicación horizontal que se da en unos tipos de la comunicación horizontal que se dan en la educación actual. Mm, Aquí vemos tipos de comunicación. Da en el desarrollo, ¿no? No puede comenzar con esto. Seguimos. El mensaje es el contenido de la información que el emisor envía al receptor. El mensaje es uno de los elementos como que va ligado con esto, no puede ser. Entonces, ya tenemos la idea con la cual podemos comenzar, que es una idea eh, general y me está dando un concepto de lo que es mi tema, ¿no? Entonces, comenzamos con la 3. Bien, tenemos dos opciones, C o D. Luego del concepto, voy a empezar a colocar, pues, puntos específicos, ¿no? Podemos colocar elementos de la comunicación, los elementos, ¿no? Que contienen el proceso de comunicación. Es importante primero evaluar los elementos. Entonces, luego de mi definición, coloco los elementos porque para hablar de comunicación, primero tengo que ver qué implica, ¿no? ¿Qué elementos necesito para que se dé la comunicación? Antes de pasar a los tipos. Entonces, 3, luego la 1, y como, ¿te acuerdas que la 5 está ligado con la 1? Entonces diría 3, 1, 5, 3, 1, 5, y luego ya voy con los modelos, ¿no? Me está hablando de los tipos de comunicación y acá doy un ejemplo de modelo de comunicación. Ok, entonces, ¿cuál sería mi clave? Sería la C, ¿verdad? Inicio con la 3, luego la 1, luego la 5, la 2, hablando de tipos, y acá un ejemplo, uno de los tipos de comunicación, que sería la comunicación horizontal. ¿Ok? Bien, chicos, esa sería nuestra respuesta ante este ejemplito. ¿Vieron que es sencillo y fácil de poder eh, desarrollar, ordenar este ejercicio? Las ideas de este ejercicio. Ahora, algo importante aquí dice, en el caso de que un ejercicio de plan de redacción mencione a un personaje, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ok? Primero van los antecedentes, ¿ok? Puede ser de él o su actividad lo que él realiza, la persona, ¿no? A veces hablamos de personajes ilustres, no sé, grandes poetas, escritores, científicos, etcétera. Entonces, primero va algo sobre él, algo vamos a presentarlo, pues, ¿no? O su actividad que realice, ¿no? Oraciones que presenta o dice quiénes, ¿no? O dice quiénes son, pues tenemos que primero hablar sobre
sobre sus antecedentes. Luego los datos van en este orden. Fecha de nacimiento, primero va el lugar de nacimiento, fecha y lugar. Informes extras sobre el personaje, ¿no? Una información extra. Características propias del personaje. Aportes y creaciones que haya dado. Y luego el análisis de su obra. Finalmente va el análisis de su obra. Debe respetar este orden. Entonces, primero, algo que nos hable de forma general sobre él o su actividad. Luego, dónde nació, información extra sobre el personaje, de repente su niñez, dónde estudió, ¿no? ¿Qué hizo? Algo extra. Características propias de este personaje, en lo que se haya desarrollado, lo que haya hecho, ¿no? Aportes y creaciones, su aporte, y finalmente su obra, el análisis de su obra. Bien, y con ello en mente vamos a desarrollar este ejercicio que tenemos aquí. Y vamos a ordenarlo, ¿ok? Tenemos el personaje Miguel de Cervantes Saavedra. Tenemos todas estas ideas. Vamos allá. Dice, primera idea. Desde niño tuvo inclinación por las letras. Interesante, ¿no? Está hablando sobre su niñez, ¿ya? Usa muchos tópicos de la época de su obra. Estamos hablando sobre la obra. Entonces, esto como que estaría al último, ¿no? Porque dijimos, el análisis de su obra va para el final. Influencia en novelas posteriores. Va para el final, va para el final. Nació en Alcalá de Henares en 1547. Un punto importante porque dijimos que comienza con uno de los puntos que inicia es dónde nace, ¿no? O cuándo. Y la 5 dice la novela de caballería como antecedente de Cervantes. La novela de caballería como antecedente de Cervantes. Aquí nos da como que una idea, nos está presentando quién es, ¿no? Quién es este persona, o sea, sobre su actividad. De repente lo más conocido sobre él, ¿no? Sobre Miguel de Cervantes Saavedra. Y bueno, así tenemos que el orden, pues, siguiendo más o menos esto en mente, antes de empezar nuestra redacción debemos ubicar su antecedente. Claro, lo que sabemos de Miguel Cervantes Saavedra es su novela de caballería, que es algo que nos introduce a quién es este, ¿no? Es más conocido por ello, la novela de caballería. Entonces colocamos como su antecedente para poder ubicarnos o entender quién es, ¿no? La novela de caballería como antecedente de Cervantes. Estamos hablando de los antecedentes siempre van antes en un primer orden, siempre se van en un primer lugar y luego se desarrollan los demás. Puntos. Luego vamos con dónde nació, ¿no? El lugar y fecha, nació en Alcalá de Henares en 1547. Luego algunos datos extras sobre él, ¿no? Desde niño tuvo inclinación por las letras. Luego pasamos al análisis de su obra, ¿no? Usa muchos tópicos de la época de su obra e influencia en novelas posteriores. En la posteridad su novela va a influenciar. ¿Ok? Bien, chicos, entonces ese sería el orden de este texto, siguiendo los puntos que hemos estudiado. ¿Ok? Bien, chicos, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Que tengan un gran día. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Un abrazo a la distancia. Chao, chicos. Nos vemos.